También nos va a acompañar el profesor Hernán Cortés, él es docente de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. El profesor Cortés es doctor en Ingeniería, Industria y Organizaciones, magíster en Ingeniería Industrial e ingeniero de sistemas con experiencia en gestión universitaria, gestión de proyectos de extensión, consultoría, asesoría, formación de docentes, docencia a nivel nacional e internacional. Actualmente es el gestor ambiental de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, docente de pregrado y miembro del Programa Especial de Admisión y Movilidad Académica PAMA del Sumapaz y Programa de Ingeniería Sustentable de la misma institución. También es el coordinador de educación de la Asociación Colombo-Francesa de Investigadores Colifri. Sus áreas de investigación se concentran en responsabilidad social, estructuración de la sustentabilidad y su relación con la educación superior. Ya después de haberles presentado a los ponentes y también a nuestro moderador, profesor Cortés tiene la palabra. Gracias, muy buenas tardes con todos ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí, por aceptar la invitación de ACOFI. Me han pedido que modere este espacio, este panel, y previamente, pues para los asistentes les contamos, a cada uno de los panelistas les hemos enviado unas preguntas. La idea es que cada uno de ellos, quienes quieran, tienen un par de minutos para contestarlas. Yo voy a abrir cada una de las preguntas y voy a sugerir quién inicia en las respuestas, y de ahí en adelante quien quiera de ustedes tomar la palabra, pues para que no sea que todos tengan que pasar, sino quien quiera. Pues les recomiendo el tema como del tiempo para que estemos presentes. El tema de del desarrollo sostenible, de los objetivos de desarrollo sostenible, sostenibilidad, sustentabilidad, es algo que, si bien está en auge, sabemos que la ONU dio toda esta discusión que viene de todo el tema del Acuerdo de París, que es una transformación de los objetivos del milenio, pero no es algo nuevo. Sabemos que teóricamente, pues incluso el tema de la sostenibilidad se está hablando desde hace mucho tiempo, incluso por allá en los años 1500 no se utilizaban esos términos, pero sí se esbozaba una preocupación porque la utilización y la explotación de los recursos naturales en su momento, principalmente la madera en aquella época, pues no fuera hecha de tal manera que no hubiera posibilidad en un futuro de seguir explotando esos recursos naturales. Y allí han venido diferentes variantes, corrientes de pensamiento, teorías del desarrollo, que nos llevan a que hoy en día interpretemos estos temas de muchas maneras. Parte de este panel y de lo que queremos al escucharlos a ustedes es esa interpretación desde sus disciplinas, desde sus experticias, desde sus espacios de investigación, cómo la conciben, y desde ahí hemos formulado cada una de las preguntas. Resulta que en lo teórico, en la investigación, nosotros pues como estudiantes de doctorado, como futuros doctores, tenemos que trabajar mucho la teoría, diferentes cosas muy fuertes, pero en la vida real, que llamamos en la práctica, a veces esas discusiones pues no tienen lugar. Entonces, por ejemplo, en mi tesis doctoral todo un capítulo es sobre la diferenciación entre lo sostenible y lo sustentable. Y lo llevamos a las empresas y a las organizaciones, y la organización dice, pues esa discusión a mí no me interesa. ¿Sí? Esa es una discusión de un nicho académico. Entonces pues quería abrir esta ronda de intervenciones preguntándole a Dan, por ejemplo, si quieres arrancar tú, ¿cómo articulamos esta discusión teórica, las investigaciones que ustedes están haciendo con estas necesidades prácticas del país, las organizaciones, cómo ese cumplimiento de los ODS, esos compromisos que adquieren los estados, los vemos desde la parte teórica y desde la parte de investigación? Muchas gracias, Hernán. Quiero, excúseme, hacer una pequeña introducción para saludar y agradecer al doctor Edgar Quiñones, quien ha sido de los promotores de este capítulo de estudiantes de doctorado, que me parece que es muy importante este primer encuentro y la oportunidad que se nos da hoy de discutir pues en torno a la pertinencia de nuestros temas de investigación a nivel de los doctorados. Yo creo que esta siempre ha sido una de las preocupaciones cuando desarrollamos nuestros programas, nuestros proyectos de doctorado,
sobre cómo articular nuestras necesidades, las necesidades del entorno, con lo que vamos a hacer al desarrollar cada uno de nuestros proyectos. Esta mañana escuché una frase que causó bastante admiración, diría yo, y es que la visión sin ejecución es solo una alucinación. Creo que esa tiene relación directa con la pregunta: ¿cómo articular nuestros proyectos con las realidades? Y es que infortunadamente a veces cuando uno está formulando su propuesta de investigación, su propuesta doctoral, siempre se encuentra con esa preocupación: si lo que uno propone puede ser muy básico, puede resultar muy sencillo. A manera de anécdota quiero comentarle que cuando estaba planteando mi título del proyecto, pues lo hice utilizando unas palabras bastante sencillas, coloquiales, y alguien me recomendaba, me decía, no, tiene que colocarle unos términos un poco más científicos, mucho más calificados, de manera que le den como el tinte de un proyecto doctoral. Entonces uno siente pues que sí, esa es la necesidad y eso es lo que se espera de una propuesta de carácter doctoral, pero a veces se aleja un poco de nuestras realidades. Entonces me parece que se han creado como unos estratos entre los diferentes proyectos de acuerdo con el nivel de formación. Por ejemplo, si se trata de un proyecto de pregrado, pues es más justificable que permita solucionar un problema puntual de una comunidad, de un entorno, de una región. Si es un proyecto de maestría, como es obvio, pues ya debe tener pues un valor agregado superior, y si es de doctorado, pues debe tener una componente científica mucho mayor, ¿no? Entonces yo creo que la manera de articularlo es precisamente que los proyectos de doctorado reúnan, acojan propuestas de pregrado, propuestas de maestría, que creo que la mayor parte de las universidades lo tienen estructurado así, y es que no haya el proyecto de doctorado solo, sino que lleve atados otros proyectos en otros niveles de formación. Creo que ahí está como la clave para no perder esa rigurosidad que se exige para los proyectos de doctorado y podamos darle un fin práctico a nuestras investigaciones. Muchas gracias. Quien quiera de los panelistas comentarnos frente a este tema, y le voy a pedir el favor si nos pueden ayudar con el tiempo para que tengamos esta referencia y no nos pasemos de los 2 minutos que están aquí proyectados, pero no se mueve el reloj, entonces no sé si se pueda cuadrar eso. Entonces, quien quiera, por favor. Bien, yo pienso que es una pregunta bastante interesante en el sentido en el que se debe buscar articular la academia con la parte práctica o la parte de la industria, de las necesidades reales que tiene el país. Si bien es cierto que ahorita nos estamos enfrentando al escenario de los objetivos de desarrollo sostenible, pienso que la articulación principal que debe haber es hacer investigación aplicada. Si nosotros miramos el recorrido que hemos hecho a lo largo del día con las diferentes ponencias que hemos tenido, veamos cómo es la visión desde Colciencias. Colciencias nos presenta de pronto una serie de problemáticas que tiene el país, hacia dónde visiona que debería ir enfocada la investigación. Y miramos también una perspectiva como la que nos daba el doctor Lucio, donde se veían universidades internacionales, cómo enfocan ellos su investigación. Ellos financian o buscan recursos con diferentes empresas, tratando de solucionar problemas. En ese sentido, bueno, ya el país tiene una orientación, digamos que los diferentes ODS tienen unas metas, unos indicadores, que ya el país está apuntándole a ellos. Hay unos que ya han ido avanzando, indiscutiblemente al 2030, pues tenemos que tener ya presentar un avance como lo vamos presentando anualmente, pero en ese sentido, la articulación entre lo que proponen los estudiantes de doctorado como sus proyectos o sus propuestas, lo que la academia puede llegar a orientar también, las diferentes escuelas de formación pues de los doctorados de ingeniería, deben alinearse. O sea, lo que el país necesita, las problemáticas que presentan las distintas empresas,
lo que ya nos comprometimos con esos indicadores y lo que están haciendo los estudiantes, que digamos que complementa o que me llama poderosamente la atención. Si vemos los distintos estudiantes que han hecho sus ponencias en la tarde de hoy, es bien interesante cómo uno empieza a analizar y ellos ya están proponiendo soluciones. Por ejemplo, veíamos que habían propuestas en la parte humana, en la parte de salud, los que trabajaban con los diferentes mecanismos para ACB, para la marcha, cómo eso le apunta al Objetivo de Desarrollo Sostenible, por ejemplo al 3, que es el de salud y bienestar, o como el compañero que hablaba del proceso del arroz, seguridad alimentaria. Entonces uno empieza a ver y están tratando de trabajar en esa vía. Pues eso es algo bastante interesante en cuanto a lo que estamos diciendo, o sea, una manera de articularnos. Claudia, muchas gracias. Si quieren por acá. Gracias, Sergio. Pues actualmente yo tengo la facilidad de trabajar en la parte académica, pero también la parte profesional. Y pues ha sido una combinación bien bonita porque yo he visto como las falencias y a través de los estudiantes de maestría pues he trabajado proyectos que van como en esa problemática que a veces tenemos en ingeniería. Y pues nosotros, o sea, yo lo que veo es que nosotros aquí en Colombia solo estamos por la parte de Colciencias, pero hay otras entidades como Findeter, o como las empresas públicas, como la empresa Producto de Bogotá, que también financian proyectos, y es como mirar uno a tener como un convenio con esas entidades para que tengan esa facilidad con los estudiantes de doctorado y le den la posibilidad de tener como esas soluciones a esas problemáticas para que tengan un financiamiento, porque hoy fue como revisar de que casi todo va por recursos económicos, entonces todo va en costos. Entonces si uno tiene ya esa parte de recurso económico subsanada, pues va a ser más fácil empezar a aplicar toda esa parte de una persona dispuesta a investigar sobre ese tema, pero desde que cubra como esa parte económica de ese recurso. Entonces es importante esa articulación. Gracias, Juli. Por favor, buenas tardes. Me parece que los problemas, así como mencionaba esta mañana, los problemas se pueden articular y se pueden generar más bien en oportunidades. Y como lo mencionaba también esta mañana un ponente, nosotros debemos mirar qué tipo, o sea, nuestros proyectos, a qué línea estamos apuntando, hacia dónde lo estamos llevando y qué casos queremos resolver. Digamos, por ejemplo, en mi caso, mi problema nació de una visita a General Motors en Bogotá. Entonces es una necesidad real, actual. Digamos, en mi caso, yo vería que no a toda la industria le sirve mi solución, pero sí a una buena parte de industria y puede aumentar, puede beneficiar a muchas industrias. Ahí lo veo como una oportunidad porque, o sea, digamos, en el momento de terminar, yo no espero que mi proyecto quede archivado como nos ha pasado, como los proyectos de pregrado, como los proyectos de maestría. Normalmente quedan archivados, muy bonitos, muy bien, felicitaciones, pero ahí queda. De pronto nos falta un poquito más de gestionar nosotros. También algo que mencionaban esta mañana era que las oportunidades no lleven del cielo. Nosotros tenemos que salir a buscarlas y como muchos como candidatos a doctor, muchos doctorantes también. Nosotros debemos buscar los problemas, ya sea en la industria, en la parte social, en la parte financiera, económica, bueno, en cada una de las áreas, y buscar los problemas y buscarle una solución, generando, digamos, algo así como propuestas, como mencionaba esta mañana, eran propuestas. A veces le dicen que sí a uno, a veces le dicen que no. Yo también tengo la teoría. Yo digo que sí, yo aplico. Si me dicen que no, pues es otra cosa. Pero yo no me quedo una vez, yo lo intento. Porque lo malo que uno siempre dice es que a mí, ¿qué me va a salir eso? ¿Sí? Entonces, uno debe buscar esas oportunidades, aprovechar las oportunidades, porque las oportunidades hay muchas. Si nosotros vemos
no solamente la industria colombiana es una industria muy básica, muy atrasada. Y si ustedes van a cualquier empresa en Colombia, en el área industrial de manufactura, donde ustedes vean, hay un problema. Es simplemente encontrar la solución, simplemente es atar con lo que nosotros hemos trabajado y así logramos que haya un beneficio mutuo, digámoslo de esa forma. Gracias. Stephanie, ¿quieres decir algo? Sí, con respecto a la pregunta, realmente a mí se me pensé en dos estrategias muy concretas para articular, digamos, la investigación con las necesidades reales, pues, del sector productivo y de nuestra sociedad. La primera tiene que ver precisamente con la pertinencia, y es pensando en otros países, los centros de investigación, digamos, son grandes receptores de las necesidades del sector productivo. Y creo que en Colombia ha faltado eso, el potenciar los centros de investigación del país como los receptores de las dificultades del sector productivo, y que luego trabajen con la academia para resolver esos problemas. Entonces hay una estrategia muy concreta, y es cómo potencializar los centros de innovación para que capten esas necesidades y luego en conjunto con la academia puedan resolverlo. Que es lo que se hace en otros países con unos centros de investigación, pues, de primer nivel, que resolucionan necesidades del sector productivo. La segunda estrategia concreta también tiene que ver con el componente aplicado de la investigación, sobre todo a nivel doctoral. Digamos que a nivel doctoral la investigación tiene que tener un componente científico, pues, si no es una investigación doctoral, pero si es muy aplicada empieza a desvirtuarse. Entonces, una de las estrategias y algo que estamos haciendo en el proyecto en el cual yo estoy desarrollando mi tesis yo estoy enfocado en modelar fenómenos cinéticos y químicos a escalas muy pequeñas, pero el compromiso es que lo que tiene que salir de ahí son modelos de diseño y parámetros de diseño para diseñar los posteriores reactores y prototipos que se van a fabricar. Entonces, lo que hemos hecho es encadenar dentro del mismo proyecto los resultados de la investigación doctoral con los prototipos o equipos que van a salir de esa investigación. Entonces, eso es otra manera, no esperar a que más adelante se retomen los resultados de la investigación doctoral, sino dentro del mismo proyecto encadenar los resultados de la investigación doctoral con la construcción, por ejemplo, de un prototipo. Gracias. ¿Nos quieres compartir algo? Quería hacer un comentario que me llamó la atención de la charla que dio el profesor de la Universidad del Sur de California, donde mencionaba que cuando él llegó al departamento encontró un departamento como segregado y habían unas 12 líneas de trabajo, digamos, separadas por temáticas, donde cada equipo era muy pequeño. Y él decidió hacer un cambio y en vez de tener 12 áreas temáticas, la cambió por 5 líneas de necesidades. Entonces lo que hizo fue como agrupar, cambiar, no vamos a dividirnos por temas, sino qué necesidades podemos atacar desde nuestros conocimientos. Y lo que hizo fue dividirse en 5 premisas básicas a las que se querían, digamos, aplicar los proyectos para resolver problemas. Y mencionaba de que para él definitivamente cuando trata de contratar a un estudiante de doctorado, lo que le interesa es que la tesis solucione un problema más allá de, obviamente la investigación en ciencias básicas es importante, pero cuando estamos buscando financiamiento, cuando estamos buscando apoyo, definitivamente el tener una solución de un problema o estar planteando una solución del problema definitivamente mejora la capacidad de producir un buen trabajo. Ahora, mencionaba mucho lo importante que es la multidisciplinaridad, porque a veces desde el punto de vista en el que nosotros estamos investigando, desde el punto de vista muy científico, no tenemos de pronto el alcance para llegar a transformarlo en una cosa que tenga una aplicación en la vida real, pero quizás si nos integramos con otras personas que trabajan en unos campos o unos contextos que favorezcan más el replicar esa información, el difundirla, el conectarla con otras cosas, yo creo que va a facilitar el hecho de que no nos quedemos como nosotros con lo que estamos encontrando, sino que le encontremos aplicaciones en cosas que capaz nosotros no se nos ocurrían. Por ejemplo, estar aquí y ver que creo que la mitad o más de las presentaciones que vimos eran de bioingeniería y son ingenieros electrónicos, ingenieros mecánicos que probablemente están trabajando junto con médicos para poderle encontrar un uso a los conocimientos que ellos tienen. Entonces creo que eso es muy importante. Perfecto, muchas gracias. Entonces estamos hablando primero de la pertinencia, o sea que las investigaciones no estén en el aire. Segundo, de la articulación con los diferentes niveles, personas de otras instituciones, otros niveles de formación, la cooperación y la colaboración de procesos interdisciplinarios, multidisciplinarios, transdisciplinarios, y también se hablaba de la realidad y la necesidad de que haya un músculo financiero que nos permita hacer estas investigaciones, que pueda haber esta financiación
que muchas veces nos quedamos en las típicas, en Colciencias, y que hay cosas más allá. Incluso ahorita hay un interés de ver incluso por fuera de las fronteras de Colombia, ¿no? Entonces están estas convocatorias de Horizonte 2020, Horizonte Europa, Erasmus, y que muchas veces se quedan como vacantes porque en Colombia como que no las vemos como una posibilidad real. Yo animo pues a todos los estudiantes, a ustedes, a que se piensen ahorita en noviembre se van a abrir las convocatorias de Europa, Horizonte Europa. Horizonte 2020 tiene más de 11.000 millones de euros que tiene que comprometer de aquí al año entrante. Entonces hay fondos y es interesante mirar cómo los podemos trabajar en función de las necesidades, pues, de estos problemas reales que ustedes están mencionando. Y ahí es donde yo quisiera que, por ejemplo, Claudia y Mario nos cuenten inicialmente cómo podemos realmente armonizar esos objetivos de desarrollo sostenible con esas necesidades reales que vemos. Por ejemplo, nuestras poblaciones, nuestras zonas no interconectadas, qué sé yo, en el Chocó, nuestros pescadores, la discusión no es si es energía solar o eólica o con ACPM, sino que realmente se satisfaga la necesidad que tienen ellos de energía eléctrica. Ellos, su interés es que el pescado no pierda la cadena de frío hasta que puedan llegar y lo puedan vender, y digamos que les es, entre comillas, irrelevante cuál es la tecnología que está detrás de eso, porque pues está primero su necesidad. Entonces, ¿cómo logramos esa articulación o ese equilibrio entre lo que está escrito en el objetivo con esa necesidad básica que la gente pues tiene que satisfacer de una u otra manera? Entonces, pues quisiera escuchar a Claudia, Mario y obviamente a todos nuestros panelistas qué opinan al respecto. Bien, yo pienso que hay algo también importante, y es que la investigación no puede estar aislada. Hablamos hace unos instantes que la investigación no puede ser simplemente en el laboratorio o de algo teórico, sino que también debe integrar, como lo estábamos comentando ahorita, la necesidad de las comunidades. Precisamente ver o entrar en contacto con la comunidad, con la empresa, con, digamos, que las personas que están con las necesidades que nosotros vamos a proponer alternativas de solución, es un factor bastante importante. ¿Por qué? Porque son las personas que de primera mano saben qué es lo que está sucediendo, cuál es, digamos, que el problema en sí, y nos pueden dar también muchas luces acerca de cómo abordarle esos problemas, porque muchas veces, bueno, las teorías o cosas que nosotros encontramos en otros postulados, en otras teorías, pero realmente cuando llegamos a campo y cuando tenemos ese contacto directo con esa comunidad que tiene ese problema, es que se puede abordar digamos que de una manera más cercana, o buscar una solución que sea más aplicada, más contextualizada. En ese sentido, por ejemplo, es muy importante el trabajo por lo menos para todos nosotros como estudiantes de doctorado, el trabajo contextualizado. Si bien es cierto que por lo menos vemos muchos modelos, las aplicaciones, desarrollo que se viene trabajando, también es muy importante conocer la realidad del país. Y en ese sentido, por ejemplo, a partir digamos, el enfoque que cada uno le da a su trabajo doctoral, puede saber de qué forma se acerca o de qué forma contextualiza su problema. Lo digo desde el caso particular, por lo menos yo trabajo en la parte de calidad ambiental de playas. Cuando uno ve el comportamiento de los materiales, en caso de los residuos, es muy teórico y es muy distinto lo que uno encuentra cuando ya llega al contexto y a la realidad y a los diferentes ecosistemas. Encuentra una realidad totalmente, digamos que modificada por los factores que tú encuentras en el ambiente. Entonces eso es importante para cada una de las propuestas de investigación que se realizan. Gracias. Mario. Bueno, en ese aspecto yo podría señalar un punto, y es el de, pues hablando de ingeniería, innovación y desarrollo tecnológico, el tema de la ingeniería criolla. Yo, digamos, he detectado algunos
algunas aplicaciones puntuales en lo que el desarrollo de tecnología local puede reducir significativamente el costo de la aplicación y que se puede desarrollar. Yo sé que hay algunos aspectos de la ciencia y la tecnología donde es difícil entrar a competir con otros países, pero pensando en que las soluciones tienen que estar a la escala económica de las comunidades que lo requieren o del sector productivo que lo requiere, se pueden identificar algunas áreas puntuales de innovación y desarrollo tecnológico donde se pueden entregar soluciones en esa escala que se necesita. Un ejemplo lo menciono con el tema de la gestión energética a nivel industrial. Colombia lleva muchos años tratando de implementar el tema del uso racional de la energía en la industria, la eficiencia energética, desde los años 90, principios de los años 90, tratando de que en la industria se implementara una verdadera cultura de la eficiencia energética, pero para realmente que eso se lograra se necesitaban sistemas de adquisición de datos que recibieran señales de sensórica y lo llevaran a la nube y lo publicaran para que esa información estuviera siempre accesible en tiempo real y a cualquier persona de la organización. Recientemente se han empezado a desarrollar en el país, pues ya muchos grupos de investigación están desarrollando sistemas de adquisición de datos y de comunicación de datos de bajo costo, y eso ha permitido reducir 5 veces el costo de esos sistemas. Yo creo que puntualmente se pueden identificar algunas áreas donde se puede desarrollar tecnología y donde los costos pueden disminuir de manera significativa y lograr que se impacte esos sectores, pensando en el tema de la sostenibilidad, en el tema de la reducción del consumo de energía, por ejemplo, y del impacto ambiental. Sergio está pidiéndola, hasta que se habla. Sí, de hace rato. Por favor. No, yo lo abordo dos partes, 2 puntos. Digamos, la primera parte, como mencionaba Mario, yo hace varios años estuve trabajando en un SASCA. Un SASCA es un centro de emprendimiento en Bogotá. Exactamente. No, yo estuve en el de tecnología. Pero digamos en ese SASCA tuve la oportunidad de conocer a un geólogo y él propuso una solución muy simple para el problema del agua en La Guajira. Y era una solución muy simple. Él decía, mire, yo con $1 millón de pesos le soluciono el problema por un año en La Guajira para cada casa. O sea, solución en una casa por un año, o sea, no va a tener problemas por un año. ¿Y qué pasó? No la quisieron implementar. ¿Por qué? Porque la implementación que hicieron fue una inversión de como 60.000 millones de pesos, una inversión que en este momento no sirve para nada, no está en operación. ¿Sí? Entonces, así como dice Mario, las soluciones más simples son las mejores. ¿Sí? Un profesor de mi jurado del examen de candidatura dijo eso. La solución más simple es la más fácil, es la mejor. La solución más simple es la mejor, siempre es así. Lo otro, de la segunda parte, es normalmente uno debe preguntar, o sea, si quiere saber realmente cuáles son las necesidades, uno tiene que preguntar las necesidades. Porque el problema es que una cosa son las que uno se imagina, y eso me ha pasado en el centro de emprendimiento. Yo veía eso, yo tuve la oportunidad de sentarme a hablar con mucha gente, con estudiantes, con egresados, con personas ya mayores, con propuestas de vida. Y ellos decían es que yo necesito tal cosa, y eran cosas muy básicas, eran cosas que se pueden hacer, pero que tenían un trasfondo grandísimo. Y entonces el problema viene es que uno se imagina cosas que no son. Entonces yo creo que para el cumplimiento es eso, o sea, uno debe preguntar, acercarse a las personas, no tomar un sesgo, mirar cuáles son las necesidades, y uno las encuentra fácilmente, digamos como la ñapa. Uno debe siempre estar abierto a las oportunidades, no cerrarse, uno no debe decir que no. Entonces siempre debe tener la mente abierta, y con la mente abierta le permite a uno digamos, poder resolver o poder generar nuevas oportunidades. Gracias, Sergio. ¿Alguien más quiere compartir algo? A mí me parece importante hacer la claridad, porque no todos los proyectos de ingeniería son de investigación. Hay proyectos que son aplicados y no necesitan una persona investigativa, porque son proyectos que se hacen con consultorías normales, y eso sí pasa. Y una cosa que
o en las conferencias del Ministerio de Medio Ambiente es esas personas que están trabajando en la estructuración de proyectos. Es importante que ese tipo de funcionarios tengan la visión de darle solución a los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, desde ahí donde están los recursos del país, es formular ese tipo de proyectos que le den solución a todo el tema de agua, a la parte, todo lo que ha trabajado el antiguo presidente, que fue el tema de la paz, con la parte de Chocó. Entonces es mirar en donde esa es una consultoría normal y esa parte investigativa, porque cuando uno se postula al doctorado necesitas algo de impacto donde no haya casi nadie investigando. Entonces hay proyectos donde en el país pues que siempre va lo mismo, pero es como llegar como a ese punto donde uno dice, bueno, ahí está la necesidad, está el problema, donde no hay nadie más, porque a veces uno piensa que eso es lo último y vas y investigas en otro país y ya hay mucha tecnología desarrollada, entonces uno dice, bueno, de pronto en Colombia todavía está en innovación, pero ya en otros países ya pasó. Entonces cuando ya uno hace todo ese estado del arte es cuando se empieza a dar cuenta. Entonces, a mí sí me parece súper importante eso, porque no todos los proyectos necesitan, son de una consultoría que la puede resolver unos expertos de ingenieros que no tienen un doctorado. Entonces, hasta donde uno puede tener la experticia de que cuando tenga uno el doctorado pueda aplicarle a cosas que necesiten más innovación. Entonces, digamos, nosotros yo trabajé para la evaluación regional del agua y pues ahí sí se requería un conocimiento mucho más avanzado en la parte de calidad del agua, porque eran no era lo normal que se hace en una consultoría. Entonces sí me parece importante. Gracias. Por favor. Sí, específicamente con respecto a la pregunta de cómo articular el logro de los objetivos de desarrollo sostenible con las necesidades de la región, yo creo que hay que partir de un punto que está contemplado absolutamente en todas las formulaciones de los anteproyectos, y es los resultados esperados, los impactos esperados. A veces uno, cuando está en la formulación del proyecto, lo puede tomar muy a la ligera y de manera muy ideal, pero creo que hay que hacer ese ejercicio de reflexión muy serio, muy pausado, sobre si realmente lo que uno va a hacer le permite lograr esos impactos. Yo creo que absolutamente todos los proyectos de investigación, de doctorado y de todo nivel, de una u otra manera contribuyen al logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Unos de manera directa, por ejemplo, para el caso de los ingenieros civiles, le apunta de manera directa al logro del concepto de agua potable y medio ambiente, otros al tema de energía, pero de manera indirecta también le apuntamos a otros como el fin de la pobreza, hambre cero, etc. Es decir, todos los proyectos de una u otra forma, lo queramos o no, contribuyen a eso. Entonces creo que el éxito en esa articulación está a pesar de que queremos un proyecto muy ambicioso desde el punto de vista científico y de generación de nuevo conocimiento, no perder ese sentido práctico que nos caracteriza a los ingenieros y que nos hace diferentes de otras profesiones, y es el pragmatismo, ¿no? Entonces yo creo que ahí está la clave, no perder de vista la necesidad básica del entorno, y pues sin perder la rigurosidad que implica un proyecto doctoral. Gracias. Definitivamente a veces uno peca, a veces por un poco de desconocimiento, y a veces uno asume y dice, pero ¿por qué nunca han probado esto? ¿Por qué nunca han probado esta otra cosa? La solución está aquí, por ejemplo. Pero definitivamente cuando tú hablas ya con las personas que deben ejecutar las ideas, a veces te encuentras con que no es que no hayan considerado las ideas, es que hay ciertas limitaciones para ejecutarlas, ya sean tecnológicas, ya sean económicas, ya sean socioculturales, de muchas maneras. Entonces yo creo que la conversación tampoco debe centrarse solo entre nosotros, que de pronto lo vemos todo desde el punto de vista de cómo solucionarlo y de la manera racional de llegar a un acuerdo y a una solución, sino también conversarlo con las personas que efectivamente, por ejemplo, en las entidades, en los gobiernos, en las fundaciones, en las ONGs, no sé, las personas que al fin y al cabo son las que están solucionando en campo el problema y que nos pueden decir, mira, es que no no se me haya ocurrido hacer X o Y cosa, sino que probamos con X y la comunidad la rechazó, probamos con Y y no funcionó por tal y X condición. Entonces creo que si miramos los ODS en papel y si miramos nuestros objetivos en papel, va a ser muy fácil,
juzgar desde afuera, pero el que está tratando de solucionar y que capaz tiene más experiencia que nosotros es la primera persona que nos puede decir no es tan trivial, no pruebes con esta, prueba con esta otra, y creo que eso puede ahorrarnos estar trabajando en temas que no van a poder tener impacto como lo estamos pensando. Muchas gracias. Sí, efectivamente, en la universidad hicimos hace unos años, bueno, hicieron un proyecto con la comunidad indígena, con los Quillacingas, y fueron los investigadores, los expertos, los ingenieros que tenemos el conocimiento, y fueron y miraron, hicieron levantamientos, se fueron y volvieron a los 6 meses con una suerte de casas prefabricadas, las ensamblaron, les solucionamos la vida a los Quillacingas, y se fueron. Y volvieron, bueno, ¿qué pasó con esto? Y volvieron otra vez a los 6 meses y las casas abandonadas. La maleza se había comido las casas y, claro, esta gente malagradecida, toda la plata, todo el esfuerzo. Y ahí fue donde se le ocurrió a alguien preguntar, oye, ¿por qué no las usan? Y dijeron, es que si ustedes nos hubieran preguntado, les hubiéramos contado que dentro de nuestra cosmogonía nosotros no concebimos que en el mismo lugar esté, por ejemplo, la habitación y el baño. Nosotros dentro de nuestra manera de trabajar y de vivir tenemos la alimentación es comunal, entonces no tiene sentido que haya un comedor en cada casa. Entonces esa solución que ustedes nos trajeron no nos sirve. Ahí emergen conceptos como la co-creación, que es un poco lo que han venido ustedes tocando de una u otra manera, ese trabajo contextual. Nuevamente sale la interdisciplina, pero también tocaban un punto, y es qué pasa, ya hablamos de las comunidades, o digamos de esas personas que se benefician de nuestro trabajo, hablamos de la academia, y sale también otro actor que es quien pauta las políticas. Y a veces ahí encontramos otra dificultad, porque, pues, por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente, ahorita que lo mencionaban, se supone que tiene que sacar, no sé si ya lo sacó, si ustedes saben, la política y la circular de uso de plásticos de un solo uso, desde que en agosto, que ya no, que en septiembre, que sí, que no, y estábamos en una reunión con ellos, y la visión a veces es del plástico, del vaso, del plástico, y alguien dijo, bueno, ¿y alguien ha pensado, por ejemplo, de qué están hechos los costales? Que ya no es el pique porque sale muy costoso, sino es plástico, y es plástico de un solo uso, y las mismas personas del ministerio quedan como, ay, verdad. Entonces uno decía, bueno, y la política pública, que es la que tiene ese compromiso, esos objetivos de desarrollo sostenible, que además a veces nos quedamos en el nombre. Entonces uno dice, no, hay un objetivo, el cuarto, educación de calidad, no, pues esto es educación de calidad, pero uno mira la meta, y resulta que la primera meta es acabar con el analfabetismo. Entonces uno dice, ok, ¿esto está cumpliendo ese objetivo? O como decían ustedes, uno asume solo por el nombre a qué hace referencia. Y a veces con la política pública pasa lo mismo. Entonces, Sergio, yo te pregunto, y a todos, ¿qué creemos que esas políticas, esas estrategias de Estado, nacionales, gubernamentales, que hay que ajustarlas para realmente cumplir esos objetivos, o no deberíamos cumplirlos? ¿Las prioridades deberían ser otras? ¿Qué opinan al respecto? Pues esta mañana en la presentación del director de investigación de Ecopetrol, él mencionaba las estrategias de Ecopetrol y estaban alrededor de la sostenibilidad, pero realmente, o sea, el problema de Colombia y el problema de las industrias colombianas es que ellos no le apuntan a los objetivos de desarrollo sostenible. O sea, las estrategias financieras, las estrategias empresariales de las empresas, valga la redundancia, no apuntan a los objetivos de desarrollo sostenible. Yo estuve buscando un caso en Estados Unidos, el caso de Walgreens, que cada uno de las estrategias de la empresa apuntaban a cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, si tenía 17 estrategias, cumplían con los 17 objetivos. El problema que Colombia tenemos acá es que, así como la presentación de Ecopetrol, solamente hablaban de la parte financiera y la parte de sostenibilidad, y para de contar. Sí, vale, o sea, él dijo, es que yo cumplo cuatro objetivos de desarrollo sostenible, pero es que no están vinculadas con la estrategia. O sea, esto no hay ningún enlace. Entonces, hay que tener en cuenta eso, o sea, realmente la estrategia no vincula los objetivos, y como no se vincula, pues no hay ninguna relación. Esa es una parte. La segunda es que normalmente no hay un doliente.
el problema del doliente, por ejemplo en nuestro caso, si no terminamos, mucho nos va mal en el doctorado. Pero en el caso de Objetivo de Desarrollo Sostenible, si lo cumplen bien, si no cumplen, pues también. Entonces, desgraciadamente en este país hay que vincular esas dos cosas. Primero, que la estrategia de la empresa sea vinculada con el objetivo de desarrollo, o bueno, con los objetivos, no digo uno, porque eso es lo típico. Y lo otro es que de verdad que existe un doliente. Si de verdad no se cumple, el gobierno, hasta el mismo gobierno debería tener algún problema. Yo leí varios casos, yo busqué varios casos en Colombia y cada uno apuntaba a uno, máximo 2 objetivos. Máximo 2. Por ejemplo, el típico es sostenibilidad y el típico es la inclusión de la mujer, o sea, la inclusión de género. Pero el resto no los tocan, el objetivo de desarrollo de la parte submarina no lo tocan. O sea, digamos, de cada 100 empresas, una lo tocará, no más. Entonces, realmente es muy complicado llegar a un verdadero cumplimiento. Y digamos, otra vez juego de la ñapa. Yo tuve la oportunidad en la Javeriana de tener un profesor que es el gerente regional de IBM. Y él mencionaba que el problema de las empresas colombianas, bueno, uno de los tantos problemas que tienen las empresas colombianas, es que realmente el indicador del indicador que se tiene no es el verdadero. O sea, normalmente el indicador financiero es el que usa para mirar si la empresa va bien o va mal. Pero hay muchos otros indicadores que de verdad sí podrían medir exactamente lo que se quiere. Entonces, así como la educación, nosotros creemos como profesores, creemos que con una evaluación escrita, el conocimiento, el estudiante tiene el conocimiento ya frío. Eso no es cierto. Nosotros creemos que el indicador es eso, pero no es cierto. Entonces, digamos, trayéndolo a él, debemos evaluar los indicadores. Yo creo que muchas veces los indicadores que usamos no son los correctos. Entonces, hay muchos aspectos que analizar y mejorar en cuanto a estrategias. Vale, Sergio, gracias. Yo quisiera complementar lo siguiente. Los objetivos están propuestos, están planteados y creo que son claros. ¿Cuál es el éxito siempre para cumplir los objetivos? Establecer una metodología. Y eso es lo que realmente nosotros a veces no tenemos, o a nivel gubernamental. Se expide una ley, eso sí, muy rica dialécticamente, muy bien explicada, pero no aparece el procedimiento, la ley reglamentaria. Entonces creo que a veces nos hemos quedado en eso, no hay una metodología clara para el cumplimiento de esos objetivos. Entonces cada cual a su manera pues trata de dar cumplimiento. Entonces yo creo que uno de los aspectos que hay que complementar, diría yo, para poder lograr los objetivos de desarrollo sostenible es que eso vaya acompañado en lo posible de una metodología que a lo mejor no tiene que ser una camisa de fuerza, pero sí establezca más o menos unas pautas mínimas para que todos apuntemos hacia allá. Gracias. Yo quería mencionar un tema que puede ser medio espinoso, y es se habla mucho de este siglo como un siglo de transición, porque van a haber varios, digamos, cambios en los paradigmas socioculturales, y realmente se tienen que dar esos cambios en los paradigmas de consumo y de producción en los que actualmente nos encontramos inmersos, para que tengamos una sociedad más sustentable. Y el tema es cómo promueve uno que se generen esos cambios de paradigma sociocultural. Un ejemplo en el tema de consumo responsable, muy sencillo, el consumo de la carne. Producir 1 kilogramo de carne implica 15.000 litros de agua, ¿cierto? Entonces las personas deberían empezar a consumir menos carne. ¿Cómo logra uno que esos cambios culturales? Eso hablando del consumo. Desde la producción, la obsolescencia tecnológica es una práctica de la industria. Diseñaron un celular para que a los 2 años sea más lento, y es legal. Entonces, eso se puede atacar con reglamentación, por ejemplo, ¿cierto? Pero realmente eso debería ser un cambio sociocultural. El tema es desde políticas, cómo promueven unos cambios socioculturales, pues sin que sea como estar modelando a mi ciudadano, pero yo creo que uno puede, por ejemplo, mostrar los impactos. Una forma es tratar de que las personas desarrollen ese sentido ético de la sostenibilidad y
las consecuencias de lo que hacen y que propicien esos cambios. Algo tan sencillo, puedo consumir menos carne de res, más carne de pollo, y mi huella de carbono disminuye un 30%. Cosas como esas, entonces tratar también de como concientizar a los ciudadanos del impacto que tienen sus acciones y cómo esos cambios culturales pueden contribuir al cumplimiento de los ODS. Bueno, yo pienso que acá hay que mirar también, digamos, que las cosas en doble vía. Existe a nivel nacional, digamos que las políticas nacionales de los planes de desarrollo nacional, que ellos contemplan que a nivel regional o a nivel municipal se deben cumplir con ciertas actividades para dar cumplimiento a esas metas que tenemos a nivel de ODS. Pero también a nivel de planes que por lo menos se tienen en cuenta, planes de desarrollo municipal o planes regionales, deben tener en cuenta, o sea, el gobierno tiene en cuenta los municipios y los departamentos, pero los departamentos y los municipios que están aportando también tienen que mirar los lineamientos que vienen a nivel nacional. Allí también veo yo en escenarios como estos, donde participa tantas universidades o donde está presente la academia, es un medio de también transmitir información, de mirar hacia eso que está propuesto a nivel nacional, a nivel departamental, a nivel municipal, cómo la academia puede darle un impulso. Por ejemplo, con los proyectos que tiene, cómo se alinea digamos que las diferentes propuestas de investigación, cómo se alinean los diferentes planes de estudio, aquello que está visionando el país o que tiene por lo menos escrito el país en sus planes de desarrollo, porque también es cierto que muchas veces se hacen las propuestas, se hacen los planes de gobierno, pero en ejecución, lo que decía ahorita el compañero, ¿cuánto se está ejecutando? ¿Cuántos indicadores estamos cumpliendo? Entonces yo pienso, pues nosotros que estamos en un proceso de formación y que pertenecemos a las diferentes instituciones a nivel nacional, que es una forma también de, digamos que de hacer divulgación del conocimiento, y que muchos de nosotros pueden terminar trabajando indistintamente o pueden estar trabajando indistintamente en cualquiera de los entornos, nacional, regional, local, y que nuestra opinión o nuestra visión de formación puede llegar a influir dentro de esas políticas que se están dando. Porque muchas veces los tomadores de decisiones de pronto no tienen el grado de conocimiento o de formación en asuntos por lo menos de temas ambientales, y están tomando decisiones. Entonces digamos que este tipo de escenario, las academias, las universidades están llamadas a eso, a construir conocimiento y hacer divulgación de ese conocimiento para que los tomadores de decisiones puedan articularse y alinearse. Es la forma como, digamos, que podemos promover el desarrollo a nivel de políticas, pienso yo. Gracias. Bueno, pues actualmente pues existe todo lo del sistema de regalías que tiene Colombia. A esos recursos a veces se pierden por no saber formular proyectos. Entonces sí es muy importante que las personas, o sea nosotros como ingenieros, formulemos proyectos que vayan acorde a las necesidades de la comunidad. Es como ver todas esas necesidades que tiene la gente para mirar cómo se formula un proyecto que vaya acorde a esas necesidades y no dejar solo elefantes blancos. Entonces, en los planes de desarrollo que tú hablas de las alcaldías, pues se promueven muchos proyectos, pero a veces la persona que estructura los proyectos no tiene todo el conocimiento. Entonces ahí es como que falta el eslabón de un grupo interdisciplinario para que vea esas necesidades, porque uno tiende a verlo solo por su formación, y hay otros aspectos, como lo que tú decías del indígena que no le miraron que su parte cultural era compartir todos en la misma cena. Entonces eso sí es muy importante, o sea, que haya un grupo interdisciplinario y que se pueden tener ayuda de la academia, donde que involucren más aspectos. Entonces para eso sí, en lo del sistema de regalías pues existe el OCAP y pueden hacer esa parte, pero lo que pasa es que a veces uno en el ámbito que se desenvuelve pues está como en la minoría,
y ya cuando en los tomadores de decisiones ellos tienen ese poder, entonces es como llegar uno a transmitirle a esas personas que están allá arriba, decirles, mira, hay esto, y por qué no lo tienen en cuenta, porque a veces lo que tú decías de que uno puede tener las soluciones, pero hay muchos factores que no son solo la parte técnica, la parte financiera, sino a veces son problemas de predios, porque es que nosotros en Colombia estamos atravesando por una parte de todo lo de la restitución de tierras. Entonces hay muchos proyectos de ingeniería que no se ejecutan. Tú puedes solucionar la parte ambiental, puedes solucionar la parte social, pero oiga, no tenemos el predio donde vamos a colocar la infraestructura. Ay, no lo vimos desde el inicio. Uy, pero venga, devuélvase todo. Entonces es como tener ese grupo interdisciplinario donde uno tenga todo, o puedes tener todo solucionado y no haces un análisis financiero del proyecto, y va uno a mirar el análisis y cuánto le cuesta al metro cúbico de agua a la comunidad. No, o sea, no lo podemos pagar porque usted se pasa de lo que financieramente la persona. Nosotros no tenemos la cultura de pago, o sea, de las grandes ciudades lo tenemos, pero ya veredas donde están acostumbrados a extraer el agua normalmente, ellos dicen, pero que yo tengo que pagar, porque tengo que pagar para que usted me pueda, si yo nunca me he enfermado, a mí no me duele el estómago, no me pasa nada. Entonces usted me viene a potabilizar el agua y me va a cobrar ahora 1.200 pesos o 1.300, yo no los puedo pagar. Entonces, ¿cómo cambiar esa visión también? Porque a veces uno puede darle solución a muchas cosas, pero la misma idiosincrasia de las personas no deja realizar ese tipo de proyectos. Porque a veces, o es como la posición de la comunidad de que, ay, eso no se puede hacer. Y no sé si ustedes vieron el caso de la parte del director de la CAR por el tema de las aguas residuales de Chía. Chía cumplió todos sus objetivos, hizo su planta de tratamiento, iba a solucionar el acuerdo 43 del río Bogotá, pero bueno, la gente no quiere la planta de tratamiento. O sea, yo no quiero mi planta de tratamiento, pero está cumpliendo el objetivo de ir a descontaminar el río Bogotá. Entonces hay esa ambivalencia de que a veces uno puede solucionar todas esas cosas y el Estado está, venga, doy los recursos y hace sus esfuerzos y construyamos la planta, y la comunidad rechaza a veces los proyectos. Y entonces también cómo llegar a articular esas partes. Cierto. Muy brevemente, a veces es importante que haya como congruencia y continuidad de las ideas, porque sobre todo en este contexto tan políticamente polarizado en el que estamos últimamente, a veces pareciera que estamos como en manos del que está en turno y de lo que el que está en turno quiere hacer. Y no hablo únicamente de presidencia, sino de cualquiera de los niveles que hay de decisión, de los tomadores de decisión. Entonces, creo que es importante que a veces pensemos en un plan, pues por ejemplo, los ODS son un plan que son hasta el 2030, no estamos hablando de qué vamos a hacer el año que viene o en 2 años, sino que tenemos un plan maestro que va a un largo plazo y para el cual debemos prepararnos todos. Entonces a veces creo que es importante que piensen en que es un proyecto a largo plazo y no como yo voy a resolver y qué van a ver mis votantes en los próximos 2-3 años que me tocan a mí, sino digamos verlo un poco más allá. Espero que no haya nadie aquí que se vaya a sentir susceptible. En el ámbito del transporte en el que yo trabajo, pues hace poco, digamos ahora estudiando, me enteré de que en Barranquilla se creó hace unos años un plan maestro de transporte que nunca se implementó y en el cual invirtieron un montón de dinero. Entonces te das cuenta que todas las soluciones que se están aportando, no quiero decir que no funcionen, pero no van todas hacia un mismo camino porque no están dentro de ningún plan. Son soluciones independientes que cada persona va como identificando, y así es difícil que lleguemos a cumplir objetivos macro que son los que al final queremos cumplir con estos objetivos. Creo que eso también es importante. De pronto sí se hace en muchas de las partes, pero creo que es importante resaltar. Claro, además cuando hablamos de esta política también está mediada, como ustedes lo han dicho, por quien esté de turno, ¿no? Porque no hablamos de políticas de Estado, sino de planes de acción, planes de gobierno. Bueno, por mencionar un ejemplo, como estamos en Bogotá con el tema del metro, ¿no? Por ejemplo, ¿cierto? Más de 60 años diciendo que este año sí, y eso complica las cosas. Además complica, ustedes decían ahorita, cómo entendemos esa sostenibilidad, ¿no? Entonces para organizaciones antes decíamos que era rentable y ahora somos financieramente sostenibles. Antes éramos amigables con el ambiente, ahora somos ambientalmente sostenibles. Entonces también utilizamos esa palabra para mostrarnos, y a veces lo que está pasando en el interior no es ningún cambio.
seguimos haciendo lo mismo, solo que ahora lo llamamos diferente. Y si lo subimos a nivel de países, de Estado, con estos ODS, que como ustedes muy bien sabrán, cuando salen en el acuerdo, pues desde el Acuerdo de París, que son además de cumplimiento voluntario, y las discusiones cuando se abren estos dos grandes grupos y dicen cómo me va a pedir a mí lo mismo que a usted, país industrializado europeo, que es el causante de toda esta tragedia ambiental y climática que tenemos, pero me está pidiendo que yo no me desarrolle y sé que siga rezagado porque todo lo que usted hizo yo estoy viendo las consecuencias. Entonces, ¿cómo hacemos para también equilibrar eso? ¿Cómo lidiamos con aquellos que sienten que, o más bien los que creemos que sí estamos en una crisis real? O sea, lo que está pasando en el Amazonas, el incendio que se logró controlar ayer en Cali, para mí, para nosotros son muestras de que la cosa es en serio, no es cuento chino como dicen otros por ahí, pero pues la realidad es diferente, y en el área de la ingeniería a veces también pasa lo mismo. Hay quienes argumentan que aquí en el país como tal no hemos logrado empezar a desarrollar ingeniería, sino somos usuarios de tecnología y adaptamos un poquito porque no tenemos las condiciones. Pero hay otros que dicen, no, sí, hay algunas cosas que nos han permitido hacer, hay algunos desarrollos que nos permiten afirmar eso. Entonces yo quería, pues Julie, si tú nos empiezas a contar como qué experiencias ustedes conocen. De pronto no tenemos el tiempo para que nos las cuenten todas, pero sí un abrebocas, si son más de una, que podamos ir a mirar y decir, mire, esto, por lo menos en el planteamiento de nuestros panelistas, es algo que hay que mirar a ver cómo lo están haciendo, qué podemos adaptar, qué podemos adoptar, o que ya estamos haciendo para que veamos, porque a veces no conocemos lo que está haciendo el de al lado y resulta que es fácil de implementar. Entonces, ¿qué experiencias tienen, buenas y malas? De pronto hay que mirar para decir, no repitamos eso que está pasando. ¿Qué casos de estudio, volviendo al tema de investigación, al tema teórico, sería interesante traer a las aulas y decir, analicemos esto, qué metodologías han usado, qué proyectos han desarrollado, qué indicadores, qué impactos, qué nos pueden contar al respecto? Bueno, yo tuve la oportunidad de trabajar con todo lo que fue, apenas salieron todo lo del proceso de paz, trabajé con todas las zonas del país, con FONADE, y fue un trabajo muy bonito porque fue llegar a esas zonas vulnerables de por qué no llegaba agua en esos sitios. Y empezábamos a mirar toda la parte técnica, porque se hizo un grupo interdisciplinario para esos proyectos, pero lo que te digo, o sea, nosotros pasamos por una parte renuente también de la comunidad de decir, oiga, a mí no me sirve el proyecto porque me saldría muy costoso el metro cúbico de agua, o otras comunidades necesitan el agua pero no hay agua. O sea, una problemática que estamos viviendo ahorita, y también nosotros, yo que trabajo ahorita revisando todos los proyectos de saneamiento básico en el departamento, no hay agua. Nos estamos quedando sin fuentes. Entonces ese es un problema que ya se viene muy latente, es porque municipios que están en tierra caliente, que quieren seguir expandiéndose, entonces las alcaldías han estado manejando en su plan de desarrollo, venga, si voy a colocar esta área de expansión, y le dice la corporación, pero ¿a dónde lo va a expandir si no hay agua? Entonces, miremos una fuente, son fuentes que quedan a 15, 20 kilómetros y se vuelven proyectos infinanciables porque nadie los puede pagar. Traer agua de tan lejos es algo que no. Entonces, miremos acuíferos subterráneos, pero entonces los acuíferos subterráneos casi no hay investigación en Colombia. Las cosas son limitadas. Entonces nosotros tenemos en el tema de aguas un potencial ahorita muy grande, y digamos en el tema que yo investigo, que es en el tema de aguas recreativas, pues no existe ni normatividad, lo poco que existe está derogado ahorita. Entonces nosotros tenemos que mirar dónde están esas oportunidades, esos casos de estudio. Yo he tratado de insistir en que venga, o sea, esa parte de la parte recreativa hay que incentivarla. Hay personas que van y se bañan y no saben a qué problemas de riesgos de salud se están enfrentando. Una persona va y se baña en una piscina y dice, ay, me dolió el oído, y lo ve muy normal, pero pues si se le complica, son riesgos que de pronto no son letales, porque como no son de muerte, pues las personas no le ponen tanto cuidado. Pero digamos, en lo que yo estoy investigando, sí quiero como tratar de sacar como esos riesgos que se tienen normales, y pues ese es un tema de, digamos, en la parte de aguas recreativas, que hace parte de ese recurso también de hídrico que nosotros tenemos acá en el país, que tenemos un potencial gigante en el tema, digamos, de aguas termales,
que tenemos casi 302 fuentes y solo explotamos 40 para aguas en turismo. Entonces, ¿cómo nosotros incentivamos el turismo de nuestro país también en que no todo se vea como en todo lo del conflicto armado, sino mirar como otras especies, otra parte de producción hacia el turismo? Y decir, bueno, si un balneario, una piscina en un fin de semana, muchas personas van y se bañan y mueve plata. O sea, uno va y se baña, consumen alimentos, hay hospedaje. Entonces, ¿cómo se incentiva esa parte y que tengamos otra visión hacia nuestro país? Que no sea solo que nos vean por esa parte del conflicto armado, sino que empecemos a mirar otros sistemas de producción enfocados hacia el turismo. Gracias. Bueno, en mi área de estudio hay algo que me gusta en particular de esa área de estudio, y es que todos, incluyéndome, somos dolientes. La movilidad definitivamente hace parte de lo que para nosotros es la calidad de vida. A veces pasamos 2 o 3 horas de un mismo día en un carro tratando de llegar al trabajo y regresar. Entonces, definitivamente, las investigaciones que digamos, como grupo de investigación desarrollamos en la universidad con los profesores, tienen siempre un componente social, porque definitivamente la aplicación está casi que inherente en todos los casos. Y lo importante aquí es mirar qué es lo importante para la persona, porque a veces como gobiernos, como empresas, como las personas detrás de proyectos, miramos muchas veces solo la parte financiera, o qué es viable o qué no es viable, y a veces se le hace muy raro a la gente cuando no está hablándole de proyectos, digamos, gente que no trabaja en esto que estudiamos, el hecho de que consideramos cuánto es el tiempo de espera, si a ti te gusta o no te gusta caminar, que el valor de los muertos, el valor de los heridos, todo ese tipo de cosas que nosotros tenemos que considerar y que a veces de pronto no se le pasan digamos, no se le ocurren al momento de pensar en, oye, ¿por qué no hacen un puente o por qué no han solucionado esto de otra manera? Y es porque hay muchos factores. En particular me llamó la atención una investigación que adelantó mi tutor de tesis hace poco, y estuve en su presentación, donde él hacía una distinción de cómo, dependiendo de la persona, cambia la accesibilidad que uno puede tener como usuario de un sistema de transporte público o supuestamente público. Entonces, demostrar cómo el sistema de una ciudad como Barranquilla, que en teoría es desarrollada en el contexto nacional, hablando de las grandes ciudades del país, hay tantas falencias para que las personas siquiera puedan acceder al transporte para poder llegar al trabajo o para poder llegar a estudiar. No estoy hablando de irme de ocio, sino el simple hecho de que yo tenga derecho a llegar a un trabajo, cómo puede ser mucho más difícil para unas personas que para otras. Entonces, la cantidad de implicaciones que tiene la inequidad, incluso entre géneros, entre lo segura o insegura que se puede sentir una mujer en el transporte público, cómo está comprobado, por ejemplo, en el caso de Barranquilla, que las personas de estratos bajos tienen que demorar muchísimo más tiempo en el transporte público y que alcanzan a destinar casi el 20% de su salario solamente en transportarse al trabajo o al estudio y regresar. Entonces, todas estas investigaciones, digamos, por ejemplo, en el ámbito del que yo puedo dar experiencia, tienen unas implicaciones tan fuertes en política pública, lastimosamente muchas veces son impopulares, porque son difíciles de explicarle al pueblo, y a veces la gente está pensando mucho en qué va a pensar el pueblo, en los votos, en la popularidad. Entonces, digamos que si pudiéramos divulgar más lo que nosotros encontramos en estas investigaciones, podríamos definitivamente llamar más la atención a cuáles son las soluciones que se requieren y que nos afectan absolutamente a todos. Gracias. Pues a mí me gustaría mencionar 2 casos de éxito con el objetivo de avanzar en el cumplimiento de los ODS. No he trabajado particularmente en ellos, pero me parece que son resaltables. Tienen que ver con el acceso a la electricidad. Si bien en Colombia el 70% de la electricidad proviene de la hidroelectricidad y apenas hemos explotado un 20% del potencial hídrico en Colombia para producir electricidad, todavía tenemos mucho potencial por explotar. Aún así, en Colombia tenemos cerca de 2.5 millones de personas que no tienen acceso a la electricidad o tienen un acceso muy deficiente. Entonces hay mucho por hacer, pero me parece que hay 2 casos de éxito interesantes para resaltar. Uno tiene que ver el que se llama el proyecto de kits fotovoltaicos que ha hecho Empresas Públicas de Medellín. No solo lo ha hecho en Antioquia, sino también en San Vicente del Caguán, y tienen más de 200, casi 300 familias que han recibido kits solares
donde tienen su refrigerador, luces, tienen una conexión para un computador. Entonces eso es digamos, un caso muy exitoso que se puede replicar para llevarle electricidad de calidad y acceso a la energía a personas en zonas interconectadas. Ahí también resalto lo que es la ley 715, donde trabajaron el Ministerio de Minas y Energía, la UPE, el Ministerio de Medio Ambiente, con los incentivos tributarios para los proyectos de fuentes renovables no convencionales. Y solo en este año, gracias a esos incentivos, se implementaron más de 70 proyectos, también buscando llevarle electricidad a personas en zonas no interconectadas. Me parece que son dos casos de éxito interesantes resaltar con ese fin de llevarle energía asequible y de calidad a las personas. Gracias. Pues yo tengo... Sí, Sergio. Sí, voy a hacerlo cortico. Pues a nivel de industria hay varios casos de éxito en Colombia, pero son muy parcializados. O sea, así como Ecopetrol, ellos mencionaban que estaban dirigidos a los objetivos de desarrollo sostenible. La mayoría de empresas hacen lo mismo, dicen nosotros estamos a tal, pero es 1, máximo 2, raro 3, pero no más. Entonces, yo lo mencioné anteriormente, a nivel exterior, digamos, las empresas apuntan a todos los objetivos, aquí solamente apuntamos a 1 o 2, entonces es muy complicado. ¿Sí? Me parece que ahí a nivel empresarial hay mucha deficiencia y no podemos decir que haya casos de éxito. Y en empresa pública es peor. Entonces yo creo que los esfuerzos han ido más en la parte privada que en la pública. Sí. Entonces, como tal caso de éxito no puedo. Gracias. Bien, a mí me gustaría comentar el caso del aeropuerto El Dorado, que tuvo la certificación Icontec en basura cero. Ellos reportaban que hasta el momento su disposición a relleno sanitario está en el 63%, pero que hacia el 2030 ellos esperan que la disposición final, o sea, hacer una reducción tal que su disposición final de residuos en el 2030 sea únicamente un indicador del 30% de todo lo que se genera. Entonces hablan de lineamientos de economía circular, de programas de separación, de reciclaje. Entonces eso va muy alineado hacia lo que es producción responsable, consumo responsable. Eso sería un caso de éxito. Y también llamar la atención, por ejemplo, hacia lo que hablamos hace un rato, tomadores de decisiones. Hace unos días salió la noticia del proceso de chatarrización de los vehículos de residuos sólidos que fueron traídos en la administración de Petro, que fueron comprados por un valor 70.000 millones de pesos y ahorita mismo hay 130, 140 camiones que los van a chatarrizar sin ningún uso y que lo que se va a recibir no es nada comparado con lo que se invirtió. O sea, esos son, digamos que, procesos de gestión en los cuales lo que se hizo fue una importación y lo que se generó fue residuos de, al final y al cabo, chatarra. Pues también como llamar la atención, un caso no exitoso. Entonces, mirar que hay decisiones que se toman a nivel de país, muchas veces a nivel de ciudades, y que pues terminan de pronto en contravía a lo que podríamos estar buscando. Entonces también los tomadores de decisiones tienen que tener en cuenta esa parte. Gracias. Bueno, por fortuna los casos exitosos son más que los no exitosos. Sin embargo, yo quiero traer a colación un caso no exitoso que da origen también a una preocupación que tenemos a nivel de la academia sobre la credibilidad que a veces no tenemos en el sector productivo. Ayer precisamente durante una de las reuniones el vicerrector de investigaciones de la UPTC hacía mención de una convocatoria que se hizo el año anterior por parte de la gobernación de Boyacá en un departamento que es de vocación agropecuaria, precisamente una convocatoria para presentar proyectos articulados entre la academia y el sector productivo y del orden de los 3.000 millones de pesos se habían destinado para eso. Se hizo un ejercicio pues bastante juicioso por parte de la academia, de la universidad, se hizo la convocatoria, existían los recursos. Sin embargo, después de todo el proceso, tristemente fue necesario declararlo desierto. ¿Por qué?
porque a pesar de que Boyacá es un departamento de vocación agropecuaria con muchísimas necesidades, resulta que uno de los requisitos es que debía existir una cofinanciación por parte del sector privado, de los empresarios. Y tristemente ninguno se comprometió con esa cofinanciación. ¿Por qué razón? Pues hay que evaluar si efectivamente es que faltó credibilidad o faltó rigurosidad en la formulación de los proyectos. Entonces lo que quería era dejar sobre el tapete la discusión sobre cuando nosotros estamos formulando los proyectos, cuando nos acercamos al sector privado, qué tanta credibilidad tenemos, qué es lo que pasa si es que no apuntamos debidamente al logro de esos objetivos, porque pensaría uno que una convocatoria en el área agroalimentaria pues contribuye al objetivo 2, el de hambre cero, el de seguridad alimentaria. Sin embargo, fíjense ustedes que a pesar de existir los recursos, la financiación del Estado, nos faltó la otra parte. De acuerdo, gracias. Y además porque es paradójico, bueno, todo esto está lleno de paradojas, ¿no? Que la academia, la investigación tiene los desarrollos, tiene el conocimiento, el gobierno tiene el compromiso, parece que hay fondos, pero hay algo que pasa que no nos permite salir, y es que también es paradójico de dónde venimos, es decir, se establecen 10 objetivos del milenio que nadie es capaz de cumplir y los solucionamos planteando 17, a ver si ahora sí los cumplimos. Y digamos que para cerrar estas preguntas, arrancando con Stephanie, esas mismas paradojas nos pasan aquí y ustedes mismos lo han dicho. Entonces las investigaciones que hacemos quedan en el mejor de los casos en el correo electrónico de nuestro director o nuestro tutor, las personas que nos escuchan, y volvemos a caer en el mismo juego de esto es importante, lo sabemos, el conocimiento está, hay personas trabajando en eso, pero entonces yo quisiera saber, ustedes como pues estudiantes de doctorado, ¿qué creen que de espacios como de este en particular, qué cosas deberían salir, qué debemos hacer para que realmente trascienda y no quede en un espacio súper enriquecedor para los que estuvimos aquí, súper interesante, pero que no se quede simplemente como en la anécdota que les contemos a nuestras familias cuando digan, bueno, ¿y cómo le fue en Cartagena? No, estuve en un panel, ¿qué hacemos para que realmente trascienda? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué proponemos? ¿Qué hacemos? Es una pregunta difícil, como dirían las reinas de belleza. Realmente creo que parte importante es la divulgación. A veces, digamos que la divulgación se queda como entre nosotros como academia y nos hablamos de tú a tú y nos explicamos nuestros objetivos entre nosotros. A veces hay eventos que son netamente académicos, otros eventos que son netamente políticos, y a veces no hay conexión entre los que toman las decisiones y los que saben. Lastimosamente a veces sí la hay, pero la decisión que hay que tomar no es conveniente. Debemos reconocerlo, que a veces no es cuestión simplemente de comunicar las ideas, sino de que a veces las decisiones están fuera de nuestras manos. Yo creo que también nosotros como investigadores no debemos olvidar ejercer nuestras profesiones también desde el punto de vista práctico, porque es que no podemos quedarnos solamente en los ideales. Por ejemplo, me llamaba la atención lo que dice Yuli, de que ella no solamente está haciendo su doctorado, sino que trabaja en consultoría, y al paso que vaya trabajando eventualmente va a ir poder aplicando las cosas que ella vaya aprendiendo, y así no sea de pronto en una política pública que va a cambiar Bogotá en 2 años, pues de pronto sus buenas prácticas y sus buenos conocimientos van a ir desarrollando poquito a poquito un trabajo, digamos que a pasito de hormiga, así sea, pero que cada uno de nosotros vaya en su trabajo diario tratando de aplicar los conocimientos que va encontrando. Definitivamente va a ayudar, y en lo posible confrontarnos con los tomadores de decisión, porque no tienen que saber que aquí estamos, y va a haber un momento en que con toda la divulgación van a tener que enfrentar las realidades que estamos encontrando nosotros. Gracias. Por favor. Pues yo creo que podríamos, digamos, aportar, digamos, terminar nuestros proyectos y digamos, ponernos una meta, y que esa meta sea el de, bueno, la meta también puede ser desde acá, podemos colocarla desde hoy mismo. Una meta es que de aquí a 2 años, digamos, busquemos no cambiar, sino proponer un ambiente, un elemento, una variable que sea que parta de lo que nosotros ya hemos trabajado y somos expertos, y que nos permita, digamos, apuntarle ya sea a uno o varios
de esos objetivos. Proponer de lo que ya hicimos, pensar en lo que ya hemos hecho, no solamente nosotros sino todos, como estudiantes de doctorado, qué es lo que estamos haciendo que pueda permitir apuntar hacia el futuro. Ese es el problema, que casi siempre nosotros pensamos en el presente y no pensamos en el futuro. Gracias. Bueno, yo, como para retomar una de las ideas cortas de las que se ha hablado hoy, pero me parece muy pertinente y muy potente, es cómo medir el impacto de la investigación. No medir la investigación que hacemos por cuántos papers publiqué o en cuántos congresos estuve, que era lo que mencionaban ahorita y criticaban de otra vez en la charla de conciencias, diciendo cuántos papers está sacando Colombia. Si vemos la investigación por impacto real y encontramos unas métricas para cuantificar ese impacto, yo creo que podemos hacer que esa investigación realmente trascienda. Gracias, María. Bien, yo pienso que el primer paso está dado. Si nos damos cuenta, este es el primer encuentro nacional de estudiantes de doctorado, es la primera vez que se da. Entonces ese es el primer paso, pienso. También algo importante que escuchamos hoy o que me llamó la atención es que se está formando una masa crítica, pensamiento crítico, y todos los estudiantes de doctorado pienso que estamos aportándole algo a eso. Y pienso también que una de las propuestas podría ser que no termine la vinculación o la articulación con el evento, sino que hay que generar redes. Y estos escenarios constituyen un espacio donde hay acercamientos entre muchas personas. Vuelvo y digo, hay muchas universidades que están presentes, que podemos tomar contactos, y que en la medida en la que todos conozcamos, por lo menos a nivel nacional, qué está haciendo el otro, puede que haya un problema puntual que yo no, o se me presente en mi región, en mi ciudad, y yo diga, yo no puedo, pero yo sé quién lo puede resolver, tal persona trabaja eso, y entonces ahí empieza la conectividad y empieza la transferencia de conocimiento. Entonces, pues, a veces, como dice, es mejor tener amigos que plata. Y entonces, en cuestiones de colaboración, las redes son muy importantes. Entonces, aprovechar el escenario, el evento, el esfuerzo que se ha hecho para generar una red de masa crítica, de pensamiento crítico, que puede ser a nivel de los estudiantes de doctorado. Gracias. Bueno, pienso que nosotros tenemos que aportar un granito de arena, porque es que los objetivos de desarrollo sostenible no es solo el problema en Colombia, es a nivel mundial. Por eso es que están como objetivos de desarrollo sostenible, porque son problemas que se identificaron mundialmente. No es solo Colombia, es a nivel, la pobreza se vive en todo el mundo. Y pues yo pienso que nosotros como estudiantes de doctorado tenemos ese granito de arena en todas nuestras acciones, en todo lo que nosotros estamos investigando, y también como cuando nosotros ejercemos nuestra profesión. Desde ahí todos los días uno aporta un granito de arena para contribuir al desarrollo de nuestro país. Y pues otra cosa que me ha parecido una labor que yo pues enseño a gerencia de proyectos, y yo les digo a mis estudiantes, que son los que toman decisiones, les digo, ustedes tienen una labor de que ustedes, como toman decisiones, no se queden solo con un campo nomás, no que se queden con solo una visión, tengan varios criterios. Es tener un grupo interdisciplinario, porque cuando uno toma decisiones entre un grupo interdisciplinario se cometen menos errores. Entonces yo pienso que nosotros tenemos, digamos, acá somos un grupo interdisciplinario, estamos pensando diferente, pero todos vamos hacia una solución, que es darle un bienestar a la sociedad. Entonces ese es el punto común. Entonces, eso es lo importante. Gracias. Bueno, yo creo que finalmente, para que esto no se quede como un simple ejercicio académico, es que lo que aquí discutamos, lo que podamos concluir, hay que hacérselo saber de manera directa a los órganos decisorios del Estado. Yo creo que tenemos una ventaja, y es que este naciente capítulo de estudiantes de doctorado tiene el apoyo de ACOFI. ACOFI en cierta medida se ha convertido en un órgano consultivo del gobierno nacional. El hecho de que aquí esté hoy el viceministro de
vivienda, que esté la representante de Colciencias, que se puede convertir en un ministerio, pues indica que efectivamente el gobierno nacional de alguna manera le interesa saber el concepto de los académicos. Entonces tenemos que aprovechar esos espacios. Yo tuve la oportunidad de participar hace un tiempo también en Bucaramanga en una reunión que convocó el Viceministerio de Minas y Energía para hacer más o menos un inventario de soluciones en torno al tema de uso racional y eficiente de energía y energías alternativas. Entonces, al interior de los ministerios, por fortuna, también hay personas tecnócratas, digamos, que saben que la solución está en la academia y que pues somos nosotros quienes conocemos el porqué y el cómo de las necesidades. Entonces, aprovechar ese espacio que hoy nos permite ACOFI, fortalecer el capítulo de estudiantes de doctorado y seguir trabajando en la propuesta, en la formulación de soluciones que le hagamos conocer a los órganos decisorios del Estado. Perfecto, muchas gracias. Yo los animo, ahorita que ustedes estaban mencionando, bueno, ¿cómo hacemos? Que lo hagamos, o bueno, que lo hagan, porque si no pasa lo mismo, que decimos es que tenemos que hacer la red. Bueno, ¿quién va a hacer la red? Es que aquí estamos interesados. Pues los animo a que ojalá puedan pasar realmente a la acción. En la Asociación Colombo-Francesa de Investigadores arrancamos, solo por mencionarles un ejemplo, creando un grupo de WhatsApp. Un grupo de WhatsApp donde están pues, los investigadores asociados a la red de todo el país, los que se enteraron, y franceses, colombianos, y empezamos con WhatsApp. Y entonces una convocatoria, estoy buscando un experto o una experta es que quiero participar en tal proyecto y necesito un partner que maneje esto. Y así ha venido funcionando ya la asociación. Tiene el nodo centro, nodo suroccidente, nodo del eje cafetero, nodo de Antioquia, y empezó así. Entonces yo los quiero animar a que realmente pasen a la acción y no dentro de un año, ¿qué pasó con eso? Y uno propone y quien hace aprovechar que tienen el soporte de ACOFI y por ejemplo desde hoy plantear para el encuentro del año entrante, el segundo encuentro de estudiantes, un eje por ejemplo de ODS, que los papers que ustedes están entregando, las ponencias que presentan aquí, haya por lo menos un eje de ese tema y que ustedes mismos lo ayudan a cuadrar, qué sé yo. Hay muchas iniciativas y en ese sentido yo quería saber si alguien del público tiene alguna pregunta que hacer a nuestros panelistas, o ya para ir cerrando, que se nos está acabando el tiempo. Zulma. Bueno, se habló de varias cosas de los ODS, pero voy a preguntar algo puntual. Es que el cumplimiento de los ODS tiene que ver con muchos públicos, por ejemplo con la industria, por ejemplo con los gobiernos nacionales, locales, pero también con comunidades. Y los ODS también están llegando, pues, digamos que se han establecido para superar desigualdades en muchos aspectos. Entonces, en esas experiencias que ustedes han tenido, que puedan tener con el tema de trabajo, por ejemplo, con comunidades, cómo abordar y cómo manejar esa figura del experto, de la experticia, en el sentido de alguien que también está enfrentando una situación, también está en conocimiento de una situación y también merece ser escuchado. Como también a veces superamos los enfoques normativos con los que llegamos y creemos que somos los que tenemos no sé, como la única palabra sobre la situación que se pueda estar enfrentando en algunos entornos. Incluso también puede ser como cuando tratan con otros grupos de interés que también necesitan volver los actores de esa red en las que ustedes quieren trabajar para superar algún problema puntual en el que estén trabajando. Pues digamos, bueno, se lo hablo desde el punto de vista profesional, no de doctorado. Desde el punto de vista profesional, digamos, en todos los proyectos de saneamiento básico se hace una socialización ante los proyectos, ante la comunidad, donde se reúne la comunidad y ellos, al nivel de diagnóstico y alternativas que se plantean para solución de los proyectos, ellos manifiestan las inconformidades, si les parece bien alternativa, porque preliminarmente en los proyectos de saneamiento básico se está haciendo un diagnóstico del problema, se sacan 3 alternativas como lo pide la nueva resolución 330, y de esas 3 alternativas se le lleva a la comunidad y la comunidad pues da sus opiniones.
pero ya hay como ya ahora sí se están teniendo como involucran la parte social, porque antiguamente se hacían proyectos que no se tenía en cuenta la comunidad, y ya cuando estaba el diseño hecho y ya se llegaba a la obra, entonces, no, yo no estoy de acuerdo con esto, entonces, bueno, o sea, ahorita hay ya más actores participando, y pues líderes sociales, pues, bueno, eso que se mueven en las juntas de acción comunal como a nivel de Bogotá, pero ya cuando son en comunidades que ya se mueven son líderes sociales que son los que representan a la comunidad, porque poner de acuerdo a cada persona en la comunidad es más difícil. Entonces lo que se hace es como una convocatoria a los líderes sociales. Digamos, la empresa Acueducto Bogotá sí ha trabajado mucho que ya en todos sus proyectos involucran un profesional social, ¿sí? Que antiguamente casi no se veía y ahora sí se está teniendo en cuenta. Entonces, es un cambio que se ha llevado paulatinamente con las entidades públicas, pero ya se está haciendo. Entonces, no es fácil como uno como ingeniero llegarle a la comunidad, porque uno de pronto no tiene como ese tacto, pero se contrata a la social, y la social pues ya convoca a todas las personas, y ya desde el punto de vista técnico uno ya explica el proyecto, pero sí ya se están tomando acciones con referente a eso. Quiero decir algo en particular, porque es que en mi área, en el área en el que yo estudio, es particularmente difícil el contacto, digamos, directo con la comunidad, en el sentido de que las políticas que favorecen, por ejemplo, hablando específicamente de movilidad, suelen ser antipopulares. Entonces es muy difícil tú explicarle desde el punto de vista técnico a alguien el por qué algo se tiene que hacer cuando, por ejemplo, esa política les toca el bolsillo. Porque lo primero que te van a decir es, ok, yo te voy a pagar más, súbeme el impuesto. Por ejemplo, alguna política que se ha demostrado internacionalmente que funciona es poner peajes intraurbanos, subir a parqueaderos, cobrar por ingreso a centro. Está demostrado que funciona, pero ¿cómo hago yo para alguien en nuestro contexto decirle, págame más? Porque la persona te va a decir, pero ese dinero, ¿a dónde se está yendo? El deber ser es que el dinero se vaya a yo ofrecerte un transporte público que te permita reemplazar el carro que tienes. Pero como el círculo no se hace completo, sino que hay algún vicio en la mitad que está, digamos, dañando el proceso que debería llevar, entonces es muy difícil tú explicar a una persona, es que te puedo demostrar por qué sirve, pero a la persona le va a parecer que eres uno más que está tratando de perjudicarlo. Y algo que tenemos que tener también un poco consciente, y es difícil, y es que nunca se puede tener contenta a todo el mundo. Pasaba, por ejemplo, ahora que ya estoy, digamos, graduada y tengo compañeros que no se dedicaron a esto, sino que se fueron a trabajar y trabajan en entidades de consultoría y demás. Me pasa una anécdota como en grupos de WhatsApp de amigos, como ¿quién fue el estúpido que se le dio por cambiar el sentido vial de tal calle? Y contesta otro, fui yo. Lo que pasa es que lo hicimos pensando en esto y esto y esto. No, a mí no me parece. Y sale el otro, es que queda enfrente de mi casa, ahora me toca darme una vuelta gigante. Entonces, específicamente en este tema es muy difícil, y todo el mundo tiene una opinión que va muy partiendo de la experiencia personal, no de ciudad, porque es imposible tener un consenso de todos. Entonces, sí, es complicado. En mi caso todavía es más complicado, porque, digamos, yo estoy muy orientado a la parte de automatización industrial, entonces no está directamente la parte de comunidad, pero bueno. Y en la parte de automatización industrial todavía hay más resistencia. Sí, ahí estás trabajando con otro grupo de expertos, estoy hablando con otro público. Sí, exactamente. Entonces, digamos, en el caso de en la empresa, decirle, oiga, mire señor, esta máquina le puede ayudar a operar más rápido, a producir más rápido. Por ejemplo, los vehículos, los robots. Muchas veces, por ejemplo, en General Motors el problema es que el operario pasa al frente del robot y lo para, y lo deja parado. Y no, ya simplemente lo bloquea y no. Entonces, el problema que nos manifestaban allá en General Motors era eso. El robot, los operarios simplemente por dañar el robot hacían todo lo posible. Entonces hay mucha resistencia a eso. Entonces es complicado. O sea, el tema de la parte humana y la parte de automatización siempre va en contra. Aunque yo siempre he peleado que la automatización es para ayudar. La idea es ayudar, no es quitar, es ayudar. Pero siempre hay resistencia. Y en la parte de normatividad eso todavía es más complicado. Sí. Gracias. Gracias. Sí, no, les voy a pedir que si ya podemos ir cerrando. Sí, ya nos hicieron
también caritas. Entonces no sé si alguno de ustedes quiere decir algo como para cerrar. 2 palabras. 2 palabras en 10 segundos. Bueno, no, yo les agradezco y le pido por favor pues un aplauso a nuestros panelistas. Muchísimas gracias. Y espero que realmente sea el comienzo de un escenario muy interesante. El próximo año estaré pendiente de con qué van a mostrarnos en el encuentro. Muchísimas gracias. Muchas gracias a los panelistas y a nuestro moderador. Mañana los invitamos a que nos sigan acompañando a partir de las 8 de la mañana con el panel Avances en Doctorados en Argentina y Colombia. Va a estar bastante interesante. Tenemos invitados de Argentina, del Confedi. Entonces, por favor, acá los esperamos.